Ya, entonces volvemos a tocar el tema de biomecánica. Em, bueno, como objetivamente comprender la biomecánica de este complejo articular del codo es más complejo a nivel descriptivo, como vimos se vio en la anatomía en la anterior clase, pero a nivel funcional va a ser simple que, por ejemplo, la articulación glenohumeral, ¿no? Que solo realiza movimientos de flexión y extensión, pero también participa en la pronación y supinación del antebrazo. Entonces, comenzamos con lo que es la flexión y extensión del codo. En la realización de esos movimientos se va a participar lo que es la articulación húmero-cubital del género ganglio uniaxial o trocleartrosis y articulación húmero-radial, ¿no? Del género esfenoide multiaxial. Ambos movimientos tienen un eje de rotación transversal, siendo una línea que atraviesa tanto la tróclea como el cóndilo humeral, ¿no? Como se puede observar en el video. Y bueno, en este otro se puede observar que se realiza en un plano sagital. Bueno, ahora estudiando por separado lo que es la flexión, este viene a ser el acercamiento de la cara anterior del antebrazo a la cara anterior del brazo, disminuyendo así este ángulo formado por ambos, como se puede observar en el video. Se realiza a partir de la posición anatómica del miembro superior, es decir, con la antebrazo extendido, ¿no? Este tiene una amplitud de movimiento de 130 grados a 150. Los músculos que generan este movimiento van a tener por encima del eje transversal, pero se insertan por debajo de este. Estos son principalmente el bíceps braquial y luego el músculo braquial y el braquio radial. Independientemente del grado de flexión, es bueno, prácticamente imposible, y ustedes pueden tratar que el extremo distal del antebrazo pueda llegar a tocarse con el extremo proximal del brazo, ¿no? Esto se debe a factores limitantes, principalmente está el contacto de los músculos del brazo y el antebrazo, como se observa en la imagen, que al contraerse, obviamente van a aumentar su volumen, ¿no? Entonces, esto va a impedir. También están los factores óseos, pero intervienen en menor medida por el impacto de la cabeza del radio y la apófisis coronoides del cúbito, en la fosa radial y la fosa coronoidea del húmero. Así también hay factores ligamentosos y capsulares debido a la tensión generada por el ligamento posterior y porción posterior de la cápsula articular del codo. Esto se acota que si bien los músculos son los encargados de realizar los movimientos de manera activa por su contracción voluntaria, los ligamentos fibrosos también son importantes, ¿no? Porque participan de manera pasiva, pero también limitan estos movimientos. Ya. En cuanto a la extensión, bueno, este es el movimiento opuesto donde las caras anteriores del brazo y el brazo se van a separar, ¿no? Así se aumenta este ángulo formado por ambos. En este caso, el movimiento se lleva a cabo a partir de algún grado de flexión del codo. Esto para volver el antebrazo a su posición anatómica. La amplitud de movimiento está entre unos 10 grados aproximadamente, ya que es imposible realizarlo a partir de excepto, claro, en niños o personas que tengan hiperlaxitud de la articulación del codo, ¿no? Bueno, el principal músculo que genera este movimiento es el tríceps braquial, que como hemos visto se encuentra en el compartimiento posterior del brazo. Este músculo se origina mediante tres cabezas, ¿no? Que se unen y dan forma a un cuerpo muscular voluminoso. Finalmente se inserta en la cara superior del olecrano. Algunos autores incluyen al músculo anconio como colaborador, pero no tiene la fuerza suficiente para comenzar o realizar la extensión solo, así que algunos ya no lo mencionan. Como factores limitantes, tenemos principalmente el impedimento óseo. Este se da por el impacto del pico del olecrano, como se puede ver con la fosa olecraniana, ¿no? Del húmero. Y también tenemos lo que son los factores ligamentosos, como es el ligamento anterior de la cápsula articular del codo, principalmente. Para pronación y supinación, estas van a ser movimientos dentro del codo, principalmente que van a corresponder al antebrazo.
Vamos a ver que estos van a corresponder al eje longitudinal que se ve, vamos, y suelen verse en el accionar del día a día, ¿no? Como escribir, echar una botella o llevar comida en la boca. Vamos a ver que van a participar de manera coordinada diferentes articulaciones, como por ejemplo la articulación radiocubital proximal del codo, junto con la radiocubital distal, que son sinoviales del género trocoide, y lo que es la membrana interósea del brazo, con accionar también de la cuerda oblicuo, ¿no? Como elementos que van a mantener unidos tanto al radio y al cúbito, y a su vez siendo factores limitantes. El eje de rotación es un eje longitudinal oblicuo que va a pasar por las dos articulaciones radiocubitales. Para estudiarlos adecuadamente, el codo tiene que estar pegado al cuerpo y flexionado 90 grados. Bueno, acá está el eje, ¿no? Específicamente es la línea que va a atravesar las cabezas del radio y del cúbito, mientras que el plano de movimiento va a ser transversal. Bueno, para estudiarlos adecuadamente, como mencioné, el codo tiene que estar pegado hacia el cuerpo y flexionado 90 grados. Si el codo estuviera extendido, vemos que el eje se prolongaría con el eje longitudinal del brazo de rotación, ¿no? Y los movimientos generados serían productos ya también, producto de la rotación medial del brazo por lo que es la articulación glenohumeral. Como posición de referencia debemos incluir bueno, para medirlas más que todo, la amplitud de estos tiene que verse con el pulgar, debe estar apuntando hacia arriba y hacia superior, y la palma debe estar yendo hacia medial. Bueno, para el siguiente movimiento, que viene a ser la pronación, este se produce por la rotación de radio que termina con su extremo distal, ubicado hacia medial y anterior al cúbito con la palma de la mano, y esta queda orientada hacia inferior. Los músculos que van a intervenir son los músculos pronadores, ¿qué sigue? Ajá. Pronadores, el pronador redondo ayudado con el pronador cuadrado, y se ve la dirección de las fibras musculares, es casi perpendicular a lo que es el eje de rotación de pronación. Para el siguiente movimiento, que es la supinación, es la rotación de radio donde este termina con el extremo distal ubicado hacia el lateral del cúbito, con la palma de la mano orientada hacia superior. Bueno, para este movimiento vamos a ver que interviene el bíceps braquial, que este alcanza su máxima eficacia cuando el codo se encuentra flexionado a 90 grados y completa la acción el supinador, desarrollando lo que es el cuello de radio debido a sus intersecciones y el braquio radial, solamente cuando el antebrazo se encuentre en pronación, como le podemos ver Pausa, acá. pausa, Marlene. Ya, perfecto. A ver, los expositores del tema, temas puntuales había dejado. Del tema de luxación glenohumeral. De Samila era. Bueno, Samila tenía que ser cómo se hace la infiltración adecuada para la reducción del glenohumeral. Sí, doctor. Sí, Samila tenía que hacer una ampliación de lo que es, cómo se coloca adecuadamente la infiltración para hacer la reducción. Sí, la anestesia intraarticular, doctor, ¿lo presenta? Sí, Ya, doctor. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, sí se ve. sí, Gracias. dándolo la imagen. Ya. Eso, doctor. Bueno, voy a presentar una serie de videos y lo que quiero recordarles acá es algunas generalidades sobre la articulación glenohumeral. La luxación en este caso se va a definir como la salida de la cabeza del húmero del contacto con la cavidad glenoidea en este caso, así como se ve en la imagen.
Entonces, de forma general, el paciente no va a poder realizar movimientos de aducción, abducción y rotación interna. Ya. Entonces, la articulación glenohumeral de por sí es una articulación con un rango de movimiento bastante amplio y su luxación se va a caracterizar porque en el punto de flexión va a haber mucho dolor en este caso. Por eso es que en algunos casos se indica la colocación de anestesia intraarticular para poder aplicar las maniobras de reducción y así retornar en ese caso la cabeza humeral hacia la cavidad glenoidea. Algo que también les voy a explicar es acerca del examen físico, de si se acompaña de otras imágenes más para la colocación de la inyección intraarticular. No sé cómo pasar esto. También quiero recordarles que hay diferentes tipos de luxación, en este caso de la articulación glenohumeral. Y la más común va a ser la anterior, la dislocación anterior. También hay una que es posterior, una que es inferior y otra que incluso va a ser intratorácica. La más común va a ser la dislocación a nivel anterior, representando casi el 95% de todos los casos. Y por último, la que les mencionaba, que viene a ser también, puede estar dentro de la luxación anterior, puede ser subcoracoidea, subglenoidea, subclavicular o incluso intratorácica. Esta última asociada ya a accidentes traumáticos, por así decirlo. De acuerdo a los porcentajes, la que es más común dentro de la subclasificación de las luxaciones de la articulación glenohumeral anterior, pues son las subcoracoideas. Y ahora vamos al método en sí. De forma general, lo que debemos hacer es, en el examen físico, en la imagen anterior donde estaban ambas señoras, pues en el examen físico lo que buscamos es la pérdida de la continuidad del hombro, por así decirlo. Entonces, visualmente se vería como un hombro aplanado. Como ya vimos que la mayoría de los casos se tratan de aquellas luxaciones anteriores, uno de esos signos que te harían sospechar es que generalmente vamos a tener un paciente cuyo brazo va a estar con una rotación externa ligera y pues este va a estar sosteniéndolo. Y ya de forma, digamos, palpable, en este caso tendríamos que buscar la cabeza del húmero y ahí vendría a recordarles que dentro de la clasificación de la luxación anterior, la subcoracoidea es la más repetitiva, por así decirlo, entonces tratamos de encontrar la cabeza del húmero a ese nivel. Después de haber hecho el examen físico, pues vamos a buscar imágenes, como vemos ahí, que pueden ser rayos X en posiciones antero-posterior y lateral, y en algunos casos la vista en Y. Se está repitiendo. Ya. De forma general, los instrumentos que debemos tener. Los instrumentos que debemos tener van a ser, por ejemplo, en orden, una solución de betaína, guantes estériles, lidocaína al 1%, una jeringa de 20 mililitros. Un ratito, por favor. Disculpa por la bulla. Voy a adelantarlo.
como les indicaba, lo que tenemos que tener es solución de betaína, globos estériles, guantes estériles, lidocaína al 1%, una jeringa de 20 mililitros y agujas que tengan un tamaño entre 3,5 centímetros y el grosor 20. Además, tenemos que tener una superficie estéril para poder colocar todos esos instrumentos. La indicación es que pongamos al paciente en una posición sentada o semiacostada para poder realizar la anestesia intraarticular, así como se ve en la imagen. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Pues en la práctica lo que se debe buscar es la superficie del acromio y el coracoides. De forma normal, como en el caso de la paciente acá, ella no tiene resoluxado, vamos a ver una superficie en la piel, o sea, que va a estar dada por la cabeza del húmero. En caso de que la cabeza del húmero haya salido de su posición, vamos a encontrar este espacio que le vamos a conocer como el surco lateral. No es que sea normal, en realidad es un hallazgo anormal. Esto nos va a indicar que la fosa glenoidea está vacía. Esta formación, este surco lateral, nos indica eso, que no está la cabeza del húmero en esa articulación. Entonces, lo que nos indica es que una vez que hayamos encontrado el surco lateral... A ver, lo quito un poquito de el video desde que se ve la porción anatómica de ingreso. Ay, ya, doctor. ¿Ahí, doctor? Sí. Ya. No le escuché, doctor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, sigue nomás, solamente para ver, identificar la zona anatómica. Ya, doctor. Como les indicaba, en la superficie, en este caso, a nivel de la articulación, tenemos que buscar al acromion tanto como al coracoides. Voy a volver a repetir. De forma normal, la cabeza del húmero nos va, digamos, a determinar una porción bastante palpable, pero la salida de la cabeza del húmero de esta porción va a hacer que se forme algo que se llama como el surco lateral, lo que indica que la fosa glenoidea, en este caso la cavidad glenoidea, está vacía. Se sugiere que una vez encontrada el surco lateral, pues tenemos que, se dicen 2 centímetros, pero de acuerdo a la porción de los dedos, en este caso tendríamos que, no sé cómo decirle, meter, no sé si es la palabra adecuada, pero meter o presionar con los dedos 2 centímetros al punto de, digamos, encontrar el surco lateral inferior a este y marcarlo como lo está haciendo en la imagen. Una vez marcada, pues vamos a cargar nuestra jeringa con la lidocaína al 1%, así como lo está haciendo. Obviamente usar el material estéril. No lo hacen en la señora porque les dije que ella no tenía una luxación, pero nos muestran un maniquí y la forma de introducir es lo que quiero que recordemos. Nos dice que debemos introducir la jeringa llevándolo de abajo para arriba, así como lo está haciendo, y pues introducimos la aguja, así como lo hacen en la imagen, y para... todavía no, sigue introduciendo. Ya. Está haciendo los movimientos circulares porque nos dicen que podríamos poner un poco de anestesia de forma superficial, más o menos al tejido que corresponda a la piel. Luego sigue introduciendo, y esto es importante. Una vez que hayamos o creamos que estemos en la cavidad glenoidea, tenemos que aspirar. Y para esto nos tiene que salir un líquido no puedo pronunciar, pero un contenido así como medio ceroso y con sangre. Esto va a indicar que... ¿Doctor? Es cero sanguinolento.
cero sanguinolento, ¿sí, doctor? Esto nos va a indicar que estamos en la cavidad. En caso de que no haya retorno o en caso de que retorne otro tipo de líquido, pues no te indica que no has llegado al punto donde intentabas llegar, digamos, a nivel del surco lateral o a nivel de la cavidad de glenoidea. Es así como se hace, es así como se hace el procedimiento de la anestesia intraarticular. Gracias, doctor. Muy bien, Camila. Como ya han podido observar, jóvenes, entonces ustedes van a encontrarse con este tipo de patología que es muy frecuente y, bueno, en la posibilidad que tengan la lidocaína, bueno, generalmente somos la lidocaína al 2%, que es la que se maneja en el mercado. 1% no hay en nuestro medio. Pero bueno, ustedes pueden usar esa lidocaína y en la misma posición, colocada a 2 centímetros debajo del borde acromial, hacia lateral. Entonces ahí tienen que colocar, pero con la agujita mirando hacia arriba, ¿no? En una angulación de 45 a 50 grados. Esto para evitar que el paciente le duela mucho, ¿no? Porque son maniobras que probablemente durante la maniobra le va a producir más dolor. Además de esto, se utilizan, hay diferentes técnicas, ¿no? Hay algunos que utilizan la forma de adormecimiento o que puede ser intravenoso inmediato, con gasolán. Pero básicamente, como para ustedes como médicos, pueden usar esta técnica, por eso es que he solicitado que lo haga una revisión. Lo he hecho muy bien, amigo. A ver, Carla tenía que poner sobre los videos de reducción. Sí, sí, doctor. Yo lo presento. Entonces, no. ¿Se ve la pantalla? Ya está bien. Ya. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las técnicas que mencioné en la anterior clase, que era tracción contra tracción. Como les mencioné, esta técnica es una de las más recomendadas. ¿Por qué? Porque tiene mayor tasa de éxito, es menos dolorosa para el paciente y es más fácil de usarla por parte del médico para hacer esas técnicas de reducción en una luxación glenohumeral, principalmente de hombro anterior. Entonces, vamos a comenzar primero hablando la primera técnica que hay que tener en cuenta la imagen que vamos a ver. Esta técnica es la primera de tracción contra tracción, en el cual se le coloca una sábana al paciente y se usa la ayuda de 2 personas, tanto el médico como un ayudante. Entonces, se coloca en la región torácica la sábana al paciente y la persona tratando de mantener un solo vector, o sea, en línea recta, tanto la sábana como el brazo que se va a tirar. El ayudante va a ser la persona que va a hacer la contratracción, mientras que el médico va a hacer la acción de tracción. Entonces, hay que tratar de mantener por lo menos un ángulo de 45 grados el brazo del paciente y tiene que mantener la línea recta, como mencioné, el vector en un solo sentido y hacer la técnica. Acá lo que el médico hace es una rotación externa del lado afectado, algo forzada, ver bien cómo coloca las manos. Y mientras él realiza la tracción, el otro médico va a realizar la contratracción con la sábana que está en esa región. Entonces, una vez que nosotros escuchemos como un clic, vamos a saber que la reducción ha sido exitosa en el paciente. Esta es la primera técnica que les voy a hablar. Dentro de esas técnicas que también mencioné, dentro de la tracción contra tracción, vamos a encontrar lo que son varias de estas, que si no me equivoco esta es la técnica de Stimson. En la técnica de Stimson va a consistir principalmente en una tracción vertical del brazo del lado afectado, del hombro del lado afectado, hacia arriba, es una tracción vertical hacia arriba, con una rotación externa. En ese caso puede realizarse de forma individual por parte del médico solo,
o en este caso, como lo vamos a ver en el video, es que lo va a realizar con la ayuda de alguien más. ¿Por qué? Porque al realizar esta tracción hacia arriba, se está alando el hombro del paciente. Entonces, para evitar esto, como una forma de contracción, lo va a realizar el ayudante sobre el mismo hombro afectado. Entonces, acá el médico lo que va a realizar es colocar principalmente las manos alrededor de la muñeca y del codo, traccionarlo hacia arriba o verticalmente y luego realizar una rotación externa de forma leve, o ligera. Y esta rotación y cómo vamos a ver que la reacción ha sido exitosa cuando escuchamos ese clic. Dentro de esas técnicas también vamos a encontrar la técnica de Stimson. Esta técnica de Stimson es otro tipo de técnica de tracción contra tracción, pero acá tiene una ventaja de que el mismo, o sea, no va a necesitar mucha intervención para realizarla. Acá lo que se realiza es la colocación de pesas en el hombro afectado, justo en la mano, ya sea de esta forma como lo está realizando el médico, colocarle una pesa en la mano del paciente, o mejor con una muñequera, mejor, con una muñequera se coloca una pesa aproximadamente 2 a 6 kilogramos. Entonces, como lo que hemos visto, mayormente la pesa lo va a realizar la forma de tracción y esta técnica va a demorar un poco en realizarla por el mismo hecho de que es más pasivo. En esta técnica vamos a ver ciertas cosas como que el paciente no se caiga de la cama porque como va a estar lastimado. La pesa, si es muy pesada, hay el riesgo de que el paciente se caiga. Y la última técnica de las que le voy a hablar es la técnica hipocrática. Esa técnica hipocrática se va a realizar en caso de que no tengamos otra ayuda adicional. Esta es otra técnica también de tracción contra tracción que se usa en caso de que las otras técnicas no hayan funcionado, principalmente la de Stepson, no, la que mencioné al inicio. Entonces acá lo que hace el médico es poner el pie o el talón en la fosa axilar y jalar el brazo afectado, realizando una rotación externa también forzada. Entonces, la tracción lo va a realizar el médico alando el brazo y la contratracción va a ser por el pie. Entonces, se va a realizar la rotación externa de forma leve y un poco lenta para que el paciente no sufra mucho dolor. Y cuando escuchemos el clic es que la reducción ha sido exitosa. Cabe resaltar que para hacer este tipo de procedimientos normalmente se va a usar la anestesia intraarticular que ya mencionó mi compañera. Y eso sería todas las técnicas. Doctor, ¿qué puede sacar? Ya, ahí está. Entonces, efectivamente, y hay esas tres técnicas, también tienen que tener en cuenta que hay hasta 20 técnicas. De ellas hay algunas que son más sencillas, pero como están viendo esta técnica, por ejemplo, es traumática, ¿no? Hay que hacer un tirón con retracción, y eso ocasiona en el paciente mucho dolor. Por eso es que a veces se le tiene que colocar las anestesias intraarticulares. Entonces, pueden optar, digamos, una opción para ustedes de las tres, de repente la mancuerna, que es algo sencillo, o la tracción y contracción también, que no es tan compleja, ¿no? Hacer los intentos necesarios para poder hacer la reducción que corresponde. Y obviamente, si no resultara, ya pues hay que hacer una referencia a los centros de mayor capacidad para hacer una anestesia general y poder hacer estas maniobras con más precisión. Muy bien, a ver el equipo que tenía que presentar. Chile, que estaban pendientes dentro de las guías prácticas de número 18, ¿no? Sí, ¿qué más, qué más? Los criterios de estabilidad.
Diaficiario. Ya, a ver, perfecto. Entonces vayan preparándose ustedes y yo voy a terminar de presentar la fractura de un medio diaficiario. A ver, un ratito ahí les comparto. Sí, sí, ya tengo ya. Ahí les voy a compartir. Y los demás ya van, los que les ha mencionado ahora, preparen sus diapositivas. Ya, ¿se ve, Gile? Sí. Ya, perfecto. Entonces, nos habíamos quedado en los métodos de reducción de las fracturas de número distal, por número diaficiario. Como ven, ahí les explicaba, ¿no? Lo que se utiliza también son las placas. Estas placas son anatómicas. Son anatómicas porque se diseñan, como están viendo, se acoplan con facilidad a la anatomía del húmero. Y están en estas posiciones porque biomecánicamente estas le permiten al hueso y a los tornillos adosarse de tal forma que pueda lograr una consolidación del tal, ¿no? Se llama el sistema 4.5. ¿Por qué? Porque en estos casos, estos agujeros, que están viendo, están adaptados para este sistema de tornillos 4.5. Bueno, aquí como están viendo es una fractura transversal, ¿no? Y ahora justamente vamos a ver qué cosas los compañeros van a hablar sobre la estabilidad. Eso lo voy a dejar para el tema. Y lo que tienen que conocer es que nosotros utilizamos estas placas para poder darle una estabilidad absoluta, porque este tipo de fracturas son los que ocasionan pues una inestabilidad. Son fracturas llamadas inestables. Y es por eso que nosotros necesitamos este tipo de tratamiento con placas para poder darle estabilidad absoluta. También se puede usar los clavos intramedulares o llamados clavos flexibles. Y el punto de entrada, como están viendo, es en esta zona, por aquí, y ahí está donde cuando se hace un abordaje, ¿no? Se ingresa por acá el clavito. Se atraviesa el foco de fractura y llega hasta la zona de húmero proximal. Muy bien. Luego, el enclavado intramedular. Ahí está la técnica, como más o menos todo se hace bajo un arco en C para poder tener en cuenta si está bien reducido o no. Este es un seguimiento, ¿no? A los 3 meses, cómo se encuentra, el clavado intramedular flexible, un estudio. Aquí también tenemos una radiografía de un clavo intramedular que se ha puesto de forma anterograda bloqueada. Anterograda porque por acá ha ingresado el clavito, ¿ya? Y es retrograda cuando ingresa por la zona distal. Entonces, se utilizan en fracturas patológicas y en huesos osteopénicos. No patológicas son aquellas, pues, por ejemplo, hay una tumoración o hueso osteopénico débil que no le da una buena firmeza, entonces es ahí donde podemos utilizar estos clavos anterógrafos, ¿no? Hay un buen índice de consolidación alto, a menudo permite la carga fácil y tempranamente. Las fracturas de la diáfisis humeral, la desventaja de tener es que produce desinserción, sobre todo en la zona de ingreso, ¿no? Como ustedes ya recordarán, pues ya la anatomía, entonces se acuerdan que es la zona clavicular, la zona del acromio, ¿no? Entonces sería la zona acromio clavicular esta, ¿no? Pero es una visión superior la que están viendo. Y es por esta zona donde se hace el punto de ingreso, por acá donde están los puntos verdes, ¿no? Es por donde se va a ingresar donde se va a hacer el ingreso del clavo intramedular. Aquí este es un reporte, un estudio, ahí están viendo, miren. Y esto ya, o sea, han estado estudiando un poquito más y han encontrado que esta zona, que está ubicada entre el troquí y troquíter, tiene menos problema en el hombro, es más lateral, digamos, ¿no?
Hay otros estudios, a ver, vamos a ver, superficie mineral también. Miren, una fractura, como les decía, es una fractura ah, desplazada, oblicuo corta, y se hace el tratamiento con un clavito. Ahora vamos a hablar de la parálisis radial, ¿no? ¿Cómo se produce? Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría van a producir una neuropraxia. En su mayoría del 70-90% se recupera espontáneamente. Obviamente si es una neuropraxia, porque si es otra lesión ya es otra cosa. Entonces la electromiografía también se hace es un examen que nos ayuda a evidenciar si está habiendo o no recuperación, que puede ser de 6 o 12 semanas, ¿no? O sea, si vemos que hay una lesión del radial, ¿en cuánto tiempo podremos hacer la electromiografía para definir si está habiendo o no recuperación? Es de 6 a 12 semanas, o sea, un mes o 2 meses, ¿no? Más o menos. Tipos de fracturas asociadas transversales del tercio medio normalmente van a producir neuroplasia, tiroideas tercio distal. Pues, como tenemos la fractura de Holstein-Lewis, hay un mayor riesgo de atrapamiento del nervio radial. Ahora lo van a ver. Entonces, en resumen, la mayoría de las placas de la diáfisis similar pueden tratarse con éxito con una ortosis funcional. Los clavos flexibles, como ya los han visto en varias imágenes, son un método de tratamiento eficaz. Las placas y los clavos tienen un alto índice de sensibilidad de consolidación similar, pero los clavos tienen más complicaciones. Evidentemente, entonces, ya les he mencionado cuándo usamos una placa y cuándo usamos un clavo. Sobre todo la placa lo tenemos en las fracturas que son inestables, ¿no? Ahora vamos a hablar de esos temas. Muy bien. A ver, empezaremos entonces con lo que es, debo de presentar, a ver, para empezar con lo que es los criterios de estabilidad. ¿Ya? Sí, doctor, está bien. Doctor, buenas tardes y compañeros todos. El día de hoy voy a ampliar un poco más acerca de los criterios de estabilidad e inestabilidad en las fracturas de húmero. Bueno, para hacer un breve repaso de lo que son las fracturas, bueno, estas van a ser la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa y se pueden clasificar según diferentes criterios. Por ejemplo, la energía disipada en el traumatismo, o el mecanismo de producción de la fractura, o el estado de la lesión de las partes blandas. Y en este caso, lo que nos interesa, que es la Una estabilidad. pausita, Caterina. La biografía ¿cómo se llama? De toda esta presentación. Biografía, ¿de dónde saca? Ah, ahí sí, sí, doctor. Le saqué, doctor, de la clasificación de fracturas, principios generales del manual del Hospital Universitario de Virgen de la Victoria de Málaga, doctor. Se lo pasa por el chat del mito, si me permite. Ya, me lo paso. Entonces, termina de poner. Ahí está bien, doctor. Y bueno, ¿qué se entiende por estabilidad de una fractura? Esta va a ser la tendencia que tiene la fractura de desplazarse una vez realizada la reducción de forma adecuada. ¿Y qué se entiende por reducción? Va a ser el alineamiento de ambos extremos óseos que se han roto, ¿no?, por la fractura, que generalmente se utiliza, se realiza mediante una tracción longitudinal. Y también se busca soporte en las partes blandas, ¿no?, para la inmovilización. Ahora, dentro de las fracturas estables, estas van a tener las siguientes características. No van a tener esta tendencia a desplazarse después de realizarse la reducción adecuada. A su vez, generalmente van a ser fracturas simples, ¿no?, con un trazo transversal, como podemos ver en esta imagen, o con una oblicuidad, como podemos ver también aquí y aquí.
y entre otros, ¿no? Que va a ser inferior a los 45 grados respecto al eje longitudinal óseo. Y los fragmentos básicamente no se van a mover y ni van a estar desplazados. Dentro de las fracturas inestables van a ser aquellas que sí van a tener esta tendencia a desplazarse después de que se ha realizado la reducción. Y generalmente van a ser plurifragmentarias, ¿no? Es decir, van a tener varios fragmentos óseos debido a la rotura del hueso. Y estas van a formar una oblicuidad superior a los 45 grados, a diferencia de las fracturas inestables. Ahora, otras características que se añaden a este tipo de fracturas es que los trazos que se van a formar por este tipo de fracturas van a ser mucho más difíciles de consolidarse y de fijarse. Es por ello que para este se va a utilizar los clavos medulares, los tornillos o también las placas bloqueadas, ¿no? En el caso del húmero, por ejemplo. También van a tener conminuciones, es decir, van a presentar varios fragmentos óseos y van a afectar asimismo a los tejidos circundantes del sitio de localización de la fractura. Y bueno, un dato que me pareció interesante cuando revisé este tema era que, por ejemplo, el cuerpo de manera natural contribuye a la estabilidad de la fractura, por ejemplo, a través del dolor, la contractura muscular, la formación de edema, para que el miembro afectado no se pueda movilizar y de esta manera se pueda facilitar la consolidación. Ahora, de manera natural definitivamente se tendría una consolidación mal alineada, es por ello que es muy importante realizar la reducción de primera mano. Y luego ya posteriormente se va a fijar y esto va a darse a través de la compresión o la ferulización. En el caso de las fracturas inestables, en el caso de las fracturas estables, generalmente se va a preferir también el tratamiento conservador, que va a ser con vendajes o con cabestrillo. Eso sería todo, doctor. Ya, no te olvides pasarme la bibliografía. A Sí, ver, doctor. la otra exposición de radio, muy radial. Ya, doctor, ya lo presento. Y después de eso hay que preparar la guía práctica de número 17. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Ahora les voy a hablar sobre el nervio radial. El nervio radial, como sabemos, es uno de los principales nervios periféricos de la extremidad superior y se deriva del plexo braquial, como una continuación del tronco secundario posterior. Y como vemos, el nervio radial contiene fibras nerviosas de la médula espinal, raíces desde C5 a T1. El nervio radial va a tener funciones tanto sensoriales y motoras. Dentro de las funciones motoras, va a ser responsable de inervar músculos del compartimento posterior del brazo y antebrazo. En el brazo inerva al músculo tríceps braquial, que es el principal extensor del antebrazo. También al anconio. En el antebrazo inerva a la mayoría de los músculos extensores, por lo tanto es responsable de la extensión de la muñeca y de los dedos. En cuanto a la función sensorial, el nervio radial emite ramos sensitivos en la parte posterior del antebrazo y superficie dorsal de los 3,5 dedos de la mano, como vemos señalado de color rosado, ¿no? Ahora vamos a ver mejor lo que es el curso anatómico del nervio radial. El nervio radial es una continuación, como dijimos, del tronco secundario posterior del plexo braquial, conteniendo fibras nerviosas de las 5 ramas, ¿no? Desde C5 hasta T1. Esta imagen podemos ver, ¿no? La relación del nervio con las arterias axilar y la arteria braquial. El nervio radial surge de la axila saliendo posteriormente a la arteria braquial. Luego el nervio radial estará junto a la arteria braquial profunda
en el compartimento ya posterior del brazo, pasando a través del triángulo Avelino Gutiérrez o húmero tricipital. Pero antes de hacerlo, el nervio radial va a dar lugar a ramas que irrigan a la cabeza medial y larga del tríceps. Además, va a dar origen a una rama sensorial posterior, que es el nervio cutáneo posterior del brazo, que se va a inervar lo que es la piel en la superficie posterior y superior del brazo, ¿no? Lo que podemos ver resaltado en color azul. El nervio radial luego va a descender por el brazo viajando en una depresión profunda en la superficie del húmero, que está conocida como el surco radial. El nervio radial va a envolver el húmero en dirección lateral y da una rama a la cabeza lateral del tríceps braquial y ancón. Durante su curso en el brazo, el nervio va a estar acompañado de la rama profunda de la arteria braquial, que está señalándose con una flecha roja, como vemos. Luego el nervio radial va a dar también lo que son otras ramas sensoriales en el brazo. Desde una vista posterior tenemos al nervio cutáneo lateral inferior del brazo en color azul y el nervio cutáneo posterior del antebrazo en color rosa. Ahora, en una vista anterior, vamos a ver el nervio cutáneo lateral inferior del brazo, que va a estar perforando a través de la cabeza lateral del tríceps, en color azul, ¿no? Esa para inervar la parte lateral de la mitad inferior del brazo. Y de color rosa, podemos ver el nervio cutáneo posterior del antebrazo, que perfora también la cabeza lateral del tríceps, para posteriormente inervar una tira de la piel en el medio del antebrazo. Posteriormente de que emite estas dos ramas sensoriales, el nervio radial va a pasar a través del tabique intermuscular lateral para ingresar al compartimento anterior, donde luego se sitúa entre el músculo braquial y el músculo braquiorradial. Para entrar en el antebrazo, el nervio radial se mueve anteriormente sobre el epicóndilo lateral del húmero a través de la fosa cubital. Ahora, en una vista más cercana, se puede ver que dentro del antebrazo el nervio termina dividiéndose en dos ramas. La rama profunda, que está en color verde, y la rama superficial, que está en color celeste. La rama profunda es una rama motora que pasa entre las dos cabezas del músculo supinador y continúa como el nervio interóseo posterior para inervar los músculos en el compartimento posterior del antebrazo. Ahora, la rama superficial va a ser una rama sensorial. Esta rama va a descender por la cara anterolateral del antebrazo hasta el músculo braquiorradial junto con la arteria radial. Luego se curva lateralmente sobre el radio, pasando dorsalmente dentro de la mano, ¿no? Como podemos ver. La rama superficial pasa sobre la caja de Reip anatómica o fosa radial también conocida, y luego va a inervar la superficie lateral dorsal de los dedos pulgar, índice, medio y mitad del anular, como vemos, ¿no? Y su área palmar asociada. Ahora vemos un diagrama ilustrado sobre la distribución sensorial de las diversas ramas del nervio radial. Van a ser básicamente 4. En el lado izquierdo se muestra una vista anterior del brazo en sombreado rosado. Se puede ver el área de inervación suministrada por el nervio cutáneo lateral inferior del brazo. En el lado derecho vamos a ver lo que es una vista posterior del brazo. El área sombreada azul muestra el área de inervación suministrada por el nervio cutáneo posterior del brazo, y el área sombreada amarilla es suministrada por el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Y el área morada es suministrada por la rama superficial. Eso sería todo, doctor. Muy bien. ¿Había algún punto más, Shirley, de los pequeños que habíamos dejado? Ya vendría ya la guía práctica de fracturas de húmero diafisario también, ¿no?
Ya, eso ya estamos acabando con la hora. Mañana probablemente en la noche lo hagamos. Puede ser la hora que nos falta, pero a partir de las 9 o 10 de la noche. Ya nos ponemos de acuerdo, Shirley. Ya tú conversarás con los compañeros en qué horario puede ser mejor, ¿ya? Bueno, jóvenes, entonces, hasta donde estamos, no se olviden de estar repasando siempre, porque, por ejemplo, ahora se han puesto puntos, temas puntuales nomás, que son definitivamente temas muy esenciales en el campo de la práctica ya, ¿ya? Entonces, probablemente mañana también voy a darme un saltito para ver lo que es la parte práctica que ya me deben haber enviado. Me ha dicho Chile que ya debe estar en el Drive. Voy a estar revisando y mañana de repente en una parte vamos a estar revisando cómo están avanzando esa parte práctica. Bueno, jóvenes, hasta ahora quedamos y nos vemos ya mañana, por la noche, probablemente la hora lo definimos ya con Chile. A ver. Doctor, disculpe, de lo que expuso mi compañera Mila y Carla, teníamos también nos dijo que investigáramos como grupo 10, una técnica moderna sobre la retracción de la luxación renumeral. O bueno, cualquier técnica, pero que sea moderna. Y lo tenemos preparado, pero no sé Ah, si... sí, y Sí, doctor, entonces lo expondríamos mañana eh, cuando recuperemos la hora. sí, ya mañana en todo caso. Ya está bien, Ya, está bien, ya doctor. no, de repente hay unos compañeros que tienen clase y vamos a cortar. No, mañana ya. Muy bien, Carlitos. Y entonces mañana estamos viendo, ¿ya? Ya, hasta luego. Sí, sí, no te preocupes. Ya, sí está grabado ya. Ya, listo, jóvenes, ya no estamos viendo pacientes. Hasta luego.